Primera de Pedro, capítulo 3. Esto está después del libro de Santiago, casi llegando al final de la Biblia. No sea que algunos estén en el Antiguo Testamento buscando ahí, no me aparece Primera de Pedro por ningún lado. Bien, para aquellos que tienen buena imaginación, que seguro que somos muchos, imagínese por un momento imagínese un matrimonio que casi nunca se pone de acuerdo en nada. Ni siquiera en las cosas más elementales y básicas de la vida, como puede ser, por ejemplo, la crianza de los hijos. Generalmente, yo no digo que sea una regla y que esto suceda siempre, pero trate de imaginar. En ese matrimonio, una parte, sea el hombre o sea la mujer, es alguien muy permisivo, muy tolerante con sus hijos y le permite hacer lo que le da la gana a los chiquillos. Pero por otro lado, la otra parte de ese matrimonio es una persona más exigente que siempre está tratando de poner orden, límites y algunas reglas para criar a los chicos o las chicas con cierta disciplina. Piense también en la economía de ese hogar. Mientras uno es más ahorrador y minimiza gastos y siempre está tratando de guardar algún dinero para tener un colchón económico por si en algún momento llega a pasar alguna situación, la otra parte suele ser o es una persona que no le importa tanto esa idea y gasta sin control alguno y sin pensar en el día de mañana. Yo pregunto, ¿creen ustedes que habrá problemas en algún momento en ese matrimonio? Probablemente sí, porque cuando uno quiere una cosa, el otro quiere la otra. Y suele ser frecuente desacuerdos entre ese tipo de actitudes dentro de los matrimonios. Y hago otra pregunta, ¿cree usted que ese matrimonio durará mucho tiempo? Probablemente no. Y si dura mucho tiempo, uno se pregunta, ¿podrán realmente ser felices cuando uno va por un camino y otro va por el otro? Probablemente no tampoco. Piensen en este otro ejemplo. Dos amigos deciden unirse para emprender un negocio. Y todo va bien durante un tiempo hasta que comienzan a haber pequeñas fricciones entre ellos. Pequeñas fricciones porque cada uno tiene una idea diferente de cómo enfocar ese negocio. Unos dicen deberíamos hacer esto y otros dicen no, yo creo que deberíamos hacer lo otro y comienzan a haber desacuerdos. Mientras uno es organizado y puntual, por ejemplo, el otro no lo es tanto y comienza a faltar con cierta frecuencia al trabajo porque descansa en el hecho de que su amigo, el otro socio, está al frente del negocio. Mi pregunta es, ¿piensas que ese negocio o sociedad llegará lejos o prosperará? Probablemente no. Mire, estos son dos ejemplos básicos y cotidianos de la vida que nos enseñan una verdad muy importante. Cuando se trata de hacer cosas en común con varias personas, cuando se trata, por ejemplo, de mantener una relación profesional, una relación afectiva incluso con muchas personas, alcanzar una meta, sacar adelante un proyecto o cualquier cosa que implique varias personas para que todo ello pueda prosperar, para que todo ello pueda salir adelante y que sea algo de bendición, debe haber un acuerdo, debe haber un mismo sentir, debe haber un mismo propósito, una misma dirección a seguir. ¿Me están entendiendo, hermano? Porque si no es así, el fracaso está garantizado, sea un negocio, sea un matrimonio, sea inclusive una misma iglesia. El fracaso está garantizado y solamente es cuestión de tiempo. La Biblia nos dice en el Antiguo Testamento, nos habla de un profeta del que no se suele hablar mucho, el profeta Amós. En el capítulo 3, Amós, siendo un portavoz de Dios y hablando acerca de la relación de Dios con su pueblo, Dios hace una serie de preguntas reflexivas por medio de este profeta al pueblo. ¿Cuál era la idea de esas preguntas? Que ellos reflexionaran sobre su relación con Dios. Y una de las preguntas la encontramos en el capítulo 3, versículo 3, que dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Han leído ese pasaje alguna vez? Algunas versiones de la Biblia, como la Nueva Traducción Viviente, dice algo muy parecido. ¿Pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? Nos habla acerca de la importancia de ese acuerdo, de tener un mismo sentir. Y la idea del pasaje, la idea de esta palabra con el profeta Amós era manifestarle al pueblo que no podían caminar con Dios si no estaban dispuestos a aceptar su voluntad y sus propósitos. No había posibilidad
de caminar con Dios. Debía haber un mismo sentir en el pueblo con respecto a Dios, su palabra o su voluntad. Un mismo sentir. Y esto nos hace considerar, hermanos, la importancia de una realidad olvidada o que muy poco se habla acerca de ella. Y es que la Biblia nos llama a tener un mismo sentir como pueblo de Dios. Es un tema del que poco nos paramos a reflexionar en las iglesias, pero que sin embargo es un elemento imprescindible en el desarrollo espiritual de cada creyente, y no solamente de cada creyente, sino como iglesia en términos generales. Usted tiene su Biblia abierta en Primera de Pedro, ¿cierto? Veamos el capítulo número 3 y el versículo número 8 que dice la palabra. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, nos dice la palabra, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. El apóstol Pedro, también dirigido por el Espíritu Santo, y perdonen que siempre repita esto, porque no quiero que nadie crea que estas personas hablaron por voluntad propia. No se trata de que un día se les ocurrió algo bonito y dice, voy a poner o a escribir tal cosa. La Biblia dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y Pablo le dijo a Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de que Pedro dijo, debes asociarlo con que es Dios quien está hablando. Entonces, el apóstol, dirigido, como digo, por el Espíritu Santo y hablando acerca de un tema muy particular que era la conducta cristiana. Usted puede leer en su casa todo el capítulo anterior y él viene hablando sobre la conducta. Y él dice en este versículo 8, finalmente, esa palabra nos enlaza con todo lo que viene hablando anteriormente. Dice, sé todos de un mismo sentir. Hay muchas cosas más, como se dará cuenta que dice el pasaje, pero quiero quedarme en esta mañana en esa expresión que dice, sé todos de un mismo sentir. ¿Qué significa esta expresión? ¿Qué quiso decirnos Dios con esta palabra que el apóstol Pedro nos trae? Miren, las diferentes versiones de la Biblia, y no es que sean Biblias diferentes, lo he repetido también muchas veces, sino Biblias o palabras que están más actualizadas a nuestro tiempo, dicen de este pasaje, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente, todos deben ser de un mismo parecer. Otra versión dice, tened todos un mismo pensar. Cuando su Biblia y la mía que hemos leído nos habla de un mismo sentir, habla de un mismo parecer, de un mismo pensamiento. Y quiero que en esta mañana, hermano, no se confunda, porque cuando hablamos de un sentir, muchas personas lo relacionan con un sentimiento, una impresión o una inquietud que pueden tener en su alma, en su mente y en su corazón. Es muy habitual, por ejemplo, en las iglesias oír este tipo de expresiones. Es que yo siento que... Y usted puede sentir, Dios puede hablar a su vida. Yo no digo que no, hermano. Siento esto, siento aquello. Son expresiones que de alguna manera quieren hacer referencia a algo que Dios ha mostrado o hablado de manera individual a esa persona. Pero no es de ese sentir del que estoy hablando en esta mañana. La expresión un mismo sentir habla de una actitud. Habla de una conducta y habla de un estilo de vida. Una actitud que debemos nosotros desarrollar. Un mismo sentir tiene que ver con responsabilidad. La responsabilidad que cada creyente individual tenemos respecto al resto de los demás hermanos. Porque habla en ese contexto de la iglesia. Tengan todos un mismo sentir. No habla de manera personal para que tú sientas una cosa y el otro sienta otra. El contexto involucra a toda la iglesia, por lo tanto, es una responsabilidad, y ahora ampliaré este tema, una responsabilidad que como creyentes individuales tenemos respecto al resto de los demás hermanos o la iglesia del Señor. Una explicación de lo que sería un mismo sentir tiene que ver con tener una misma manera de pensar, tiene que ver con tener un mismo propósito, una misma meta y objetivo, en el cual como iglesia todos juntos debemos de estar de acuerdo para avanzar en la vida y en este caminar cristiano.
Y cuando digo un mismo pensar, no significa, hermano, que vamos a controlar sus pensamientos. No significa que usted no tenga libertad de pensamiento. Por supuesto que la tiene. La idea es que a pesar de la diversidad de pensamiento, estemos de acuerdo en seguir una misma pauta, un mismo camino, una misma dirección. Y esa es una de las formas que la Biblia nos enseña para tener y mantener la unidad de la iglesia. Es como en un matrimonio, hermanos. De hecho, la Biblia nos dice de forma simbólica que el matrimonio representa la unión de Cristo con su iglesia. Un matrimonio no puede avanzar, no puede desarrollarse. Un matrimonio no puede crecer, no puede madurar en términos emocionales, afectivos o de conducta si no tiene un mismo sentir, si uno va por cada lado. No hay posibilidad de que ese matrimonio se mantenga junto, si no están caminando de acuerdo a una misma dirección. Igualmente pasa con la iglesia del Señor. Si todos como parte del cuerpo de Cristo no tenemos un mismo sentir, una misma meta, un mismo propósito, difícil es que podamos caminar, avanzar y crecer juntos. Y hay diferentes enseñanzas y pasajes en el Nuevo Testamento que nos enfatizan esta idea. Encontramos al apóstol Pablo que como mínimo le habló a 3 iglesias diferentes acerca de la necesidad de tener un mismo sentir. Y el hecho de que lo diga una y otra vez a las diferentes iglesias nos habla de la importancia que eso representa. El apóstol Pedro, como hemos leído también, le habla a otro grupo de creyentes. Romanos capítulo 15, versículos 5 y 6, lo digo por si alguien está tomando nota. El apóstol Pablo está orando para que todos tengan un mismo sentir. Qué bonito es que alguien ore, no solamente porque me hace falta esto, me hace falta aquello, tengo la necesidad de lo otro, sino, Señor, queremos como iglesia, como pueblo tuyo, tener un mismo sentir. Queremos caminar en una misma dirección, queremos caminar en un mismo propósito. El apóstol Pablo oraba de esa manera por la iglesia que estaba en Roma y él dice lo siguiente: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, dice la palabra, según Cristo Jesús. Y añade el verso 6, para que unánimes, ¿se dan cuenta que este término habla de la unidad, del conjunto de la iglesia, de que no se refiere a alguien de manera particular? Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si leemos en 2 de Corintios 13:11, en todo lo que dice el pasaje, Pablo también escribiendo a los de Corinto dice, sed de un mismo sentir. Permítame darle otra cita más. Filipenses capítulo 2, el versículo 2 dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes. Otra vez hace referencia a la unidad, unánimes sintiendo una misma cosa. Y el versículo 5 de ese mismo capítulo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y pudiéramos seguir nombrando versículos. En 1 de Corintios 1:10, y este es el último que le cito con respecto a esto, dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos, y escucha esta última parte, en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Se dan cuenta cómo una y otra vez los pasajes nos llaman como iglesia a tener un mismo sentir? Una misma idea, un mismo pensamiento, una misma forma de ver las cosas. Quiero que se den cuenta, hermanos, y seguro que se lo habrán dado, porque no hay que ser un gran teólogo para cuando uno lee estos versículos, caer en la cuenta que hay bastante contenido en estas palabras de lo que Dios nos quiere decir. Dese en cuenta que un elemento que sobresale en estos pasajes en particular es que un mismo sentir está relacionado directamente con la unidad de la iglesia. Para que una iglesia se mantenga unida, para que una iglesia pueda avanzar y cumplir en el propósito de Dios, debe haber un mismo sentir y debe haber unidad. Expresiones como sintiendo lo mismo, unánime sintiendo una misma cosa, estéis perfectamente unidos, etcétera, etcétera, nos habla de la importancia de esa unidad como pueblo de Dios. Pero permítame decirle también que de forma indirecta
porque estos pasajes son muy claros. Como digo, no hay que ser un teólogo para entenderlo. Todos ellos nos hablan de la unidad y de tener un mismo sentir, pero de forma indirecta, todos estos pasajes y otros más nos enseñan que muchas veces la unidad de la iglesia peligra. La unidad de la iglesia está en peligro, no debido al diablo, hermano, porque a veces tenemos la tendencia de culpar al diablo de todo. Se me cae el libro, la culpa es del diablo. Se me pinchó la rueda, la culpa es del diablo. Pareciera que el diablo está por ahí escondiéndose de nosotros. ¿Por qué? Porque toda la culpa es de él. Muchas veces culpamos al diablo de la desunión que pueda experimentar o de la división que pueda experimentar una iglesia, y no siempre es así. La unidad de la iglesia peligra cuando nosotros decidimos no formar parte de ese mismo sentir que debe tener la iglesia del Señor. Cuando nuestra vida se caracteriza por el individualismo, cuando dice la palabra que todos formamos parte de un mismo cuerpo, dice la Biblia, que nos necesitamos unos a otros. Hay creyentes que les gusta ir por libre, que se aíslan del resto de los hermanos. Permítame esta expresión, yo no sé si existe, pero permítame decir que a veces es como un autismo espiritual. No, yo no quiero saber de nadie. Algunos dicen, no, es que yo soy iglesia. Yo no necesito congregarme. Eso es una mentira. Usted es un miembro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por sí solo, usted no es iglesia, o si no, lea las epístolas de Pablo y dice que todos somos miembros los unos de los otros y que todos formamos un solo cuerpo. Somos como esas piedras vivas que forman el edificio que es la iglesia del Señor. Un espíritu individualista que esta sociedad está tratando de forzarnos a creer y a meternos esa idea. Dios nos llama a todo lo contrario. Dios nos llama a que nos unamos cada día más. Esa forma de pensar individualista es contraria al espíritu de la palabra de Dios. La Biblia de manera constante nos insta a la unidad, nos insta a sujetarnos unos a otros, nos insta a trabajar juntos como cuerpo del Señor Jesucristo. Cuando alguien en el contexto de la iglesia, no voy a hablar en el contexto del matrimonio, de la sociedad, que también tiene su aplicación, pero como iglesia del Señor nos interesa este tema. Cuando alguien en el contexto de la iglesia rehúsa, rechaza o se resiste a tener un mismo sentir, como dice la Biblia, y hemos leído ¿cuántas veces? 4 o 5 versículos que nos hablan de eso. Cuando alguien rehúsa tener un mismo sentir, cuando no busca un mismo propósito y cuando no sigue un mismo camino, ¿sabe qué está sucediendo? No solo no está cooperando con la unidad de la iglesia, sino que se está exponiendo a ser un elemento que rompe justamente esa unidad. ¿Me entendieron, hermanos? No hay que ser muy listo para entender esto, ¿cierto? Por eso es que la palabra una y otra vez a todas las iglesias del Nuevo Testamento, de forma directa o indirecta, siempre se le está llamando a la unidad. Y cuando la Biblia nos llama a la unidad, sencillamente, hermanos, es porque nos necesitamos el uno al otro. Cristo tiene un solo cuerpo que se llama la iglesia. Y es posible que tal vez usted diga en esta mañana, vale, ya lo entendí. Quizás yo pensaba que ese sentir era experimentar algún tipo de emoción en mi vida. Me doy cuenta que tener un mismo sentir es una misma manera de pensar, un mismo propósito, una misma meta, objetivo, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es, ¿cuál es ese sentir? ¿Cuál es la definición? Porque me estás hablando que hay que tener un mismo sentir, pero ¿cuál es? Para yo poder identificarlo. Mire, los pasajes que he mencionado nos dan la clave para la respuesta que nosotros buscamos sobre cuál es ese sentir. Por ejemplo, Romanos 15:5 dice, un mismo sentir según Cristo Jesús. Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dicho de otra manera, hermano, y esto lo puede comprobar con las diferentes versiones de la Biblia, lo que estos versículos nos están diciendo es que se trata de tener la misma actitud que Cristo tuvo en su vida, en su ministerio, con respecto al Padre, con respecto al mundo. Filipenses 2:5 dice en otras versiones de la Biblia, piensen y actúen
como Jesucristo. Eso es tener un mismo sentir. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo, dice otras versiones de la palabra. De eso se trata. No hay que descifrar nada que está oculto. Cuando hablamos de que como iglesia debemos tener un mismo sentir todos juntos, se trata de que nuestra vida se debe caracterizar porque vivimos y actuamos como Cristo vivió. De eso se trata. Y quiero darle dos elementos importantes que la Biblia menciona, que no solamente forman parte de la unidad de la iglesia, sino también como parte de lo que implica tener un mismo sentir. Actitudes que se ven reflejadas en la vida de Jesús. Un mismo sentir es el resultado de tener unidad respecto a nuestras convicciones en la palabra de Dios. Se lo repito por si hay alguien que no lo entendió. Un mismo sentir es el resultado, tiene que ver con manifestar unidad respecto a nuestras convicciones en la palabra de Dios. No se trata de que cada uno crea lo que le parece. ¿Tiene usted libertad para eso? Por supuesto. Usted tiene libertad para creer en lo que quiera, en perros voladores, en lo que usted quiera. Pero con respecto a la unidad de la iglesia, a tener un mismo espíritu, no se trata, vuelvo a repetir, de creer lo que a usted le parece o lo que más le agrada a usted. Tener un mismo sentir implica unidad. Unidad con respecto a nuestras convicciones de la palabra de Dios. ¿Y esto de dónde lo saco? Bueno, en Efesios capítulo 4, del versículo 3 al 6, solamente lo menciono para que usted tranquilamente lo lea en su casa si quiere, dice la palabra el apóstol Pablo escribiéndole a esta iglesia, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamado a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Lo primero que encontramos en este pasaje, esa expresión que dice guardar la unidad, es un llamado a manifestar una actitud, a asumir una responsabilidad de guardar la unidad. Otras versiones dice de esa expresión, esfuércense en mantener la unidad. ¿La unidad de qué? La unidad de la iglesia, la unidad de la fe, la unidad de un mismo sentir. Y yo pregunto en esta mañana, tal vez usted no se ha preguntado esto, ¿te esfuerzas por mantener la unidad? Como parte del cuerpo de Dios, como parte de la iglesia del Señor Jesucristo, porque si tú has entregado tu corazón al Señor, tú formas parte de ese cuerpo. Yo te pregunto, ¿te preocupa o te esfuerzas por mantener la unidad de la iglesia? ¿O tú caminas a tu aire o a tu criterio personal, como se suele decir? ¿Cómo se caracteriza tu vida respecto a este tema? Te hago otra pregunta, ¿qué estás haciendo como creyente en Cristo para mantener la unidad de la iglesia? Porque la Biblia dice que nosotros debemos esforzarnos en mantener esa unidad. ¿Hay algo que estés haciendo? Tal vez orando, tal vez estrechando lazos de amistad con los hermanos. ¿Hay algo que estés haciendo para mantener esa unidad? O tal vez tú crees que puedes vivir tu fe desconectado del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Eso no se puede, hermanos. La unidad según Dios se sostiene en la aceptación de las verdades reveladas en su palabra. Se lo repito, la unidad según Dios se sostiene en la aceptación de las verdades reveladas en su palabra, la que es la Biblia. Verdades que no son negociables. No es si me gusta o no me gusta. Verdades que no son cuestionables. ¿Cuáles son esas verdades? El pasaje de Efesios dice que solo hay una iglesia, solo hay un espíritu, solo hay una esperanza de salvación, solo hay un Señor, solo hay una fe, solo hay un bautismo, solo hay un Dios que es el Padre de todo. Esa es la verdad de las Escrituras en la que nosotros debemos mantener una unidad. Y esa unidad en la palabra, en las enseñanzas del Señor, va a generar también un mismo sentir en nuestro corazón. Y Jesús nos enseña, esto formó parte, nos enseña en su vida que la palabra de Dios
tenía una preeminencia en su vida, que había unidad entre el Padre y él con respecto a la palabra. En Juan 17, por ejemplo, está lo que nosotros conocemos como la oración intercesora del Señor Jesucristo. Él comienza a orar por sus discípulos. Incluso, no sé si usted lo sabía, pero si no lo sabía, hoy lo va a saber, Jesús mismo estaba orando en ese momento por usted también y por mí. Aún no habíamos nacido, pero ya Él estaba orando por nosotros. Tal vez usted diga, sí, yo sé que Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Cierto, pero independientemente de eso, en esta oración que usted puede encontrar en Juan capítulo 17, la oración intercesora de Jesús, Él está orando por ti de manera específica. Porque Él dice que oraba por sus discípulos y por aquellos que habían de creer. Nosotros hemos creído, por lo tanto Él estaba orando por nosotros. Y Él en esa oración hace mención o habla acerca de la palabra de Dios cuando dice del versículo 6-8, hay una serie de expresiones como dice, he manifestado tu nombre. La palabra manifestar significa he dado a conocer tu nombre. Dice también, ellos han guardado tu palabra. Está hablando de las escrituras, de la enseñanza de Jesús. Han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Verso 8, por las palabras que me diste, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. ¿Te das cuenta, hermano, la unidad en el pueblo de Dios? El tener un mismo sentir está determinado también por mantener esa unidad con respecto a lo que nos enseña la palabra de Dios. Vuelvo a poner el ejemplo del matrimonio. Si yo digo yo quiero ir por allí y tú quieres ir por el otro lado, ¿qué va a pasar? Un pleito, discutimos y al final no vamos a ningún sitio. Porque tú no quieres ir donde yo quiero ir y viceversa. No vamos a ningún lado. Si no tenemos unidad, si no hay un sentimiento unánime con respecto a lo que enseña la palabra como iglesia, ¿a dónde vamos a ir, hermano? No vamos a llegar a ningún lado. Si queremos que haya un mismo sentir en nosotros, tenemos que tener una unidad con respecto a lo que creemos. Nuestra convicción, nuestra firmeza, nuestra obediencia a las enseñanzas de la palabra de Dios de forma individual y también como iglesia genera en nosotros ese sentir del cual habla la palabra, ese sentir que nos dice las Escrituras. Juan 17:8, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Pero saben, lo contrario también sucede. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros dudamos de las Escrituras, de la que decimos ser la palabra de Dios, cuando cuestionamos lo que dice la Biblia, cuando la rechazamos, cuando discrepamos con su contenido o enseñamos algo ajeno a las enseñanzas de la palabra, ¿sabes a qué estamos contribuyendo? A la división en medio del pueblo de Dios. Porque debemos tener unidad en aquello que el Señor nos enseña que debe ser. Y segunda y última cosa, un mismo sentir se manifiesta teniendo unidad respecto al servicio a Dios. Usted puede leer tranquilamente en su casa, Filipenses capítulo 2, del versículo 2 al 8. Hemos hecho alguna mención de ello en estos pasajes. Pablo está instando a la iglesia de Filipo, por medio de este pasaje, a manifestar un mismo sentir como sirviendo a los demás. Servir a los demás. Debemos tener un mismo sentir en ese sentido también, por medio del servicio, haciendo las cosas, como dice la palabra, de manera genuina, con humildad, respetando a los demás, preocupados por el bienestar de otros, tomando como ejemplo a Cristo que se humilló y se hizo siervo. ¿De dónde saco todo esto? De esos pasajes que nos enseña Filipenses capítulo 2. El contexto del servicio, hermano, debe haber unidad también. La iglesia del Señor ha sido llamada a servir a Dios. ¿Usted entendía esto? ¿Lo sabe? ¿Que hemos sido llamados a servir a Dios? La pregunta sería, ¿lo hacemos realmente? ¿Saben? Lo he compartido en otras ocasiones. Lo vuelvo a repetir hoy. El que lo ha oído, pues lo oye una vez más. ¿Qué voy a hacer? Se han hecho estadísticas en España sobre las iglesias cristianas. Y las estadísticas que salen, y son hace años también, dice que como norma general esos números
declaran que solamente el 20% de las congregaciones están implicadas en el servicio a Dios en las congregaciones. ¿Dónde está el 80% de esas congregaciones? No se trata, hermanos, de venir aquí semana tras semana. Nos gozamos juntos, compartimos juntos, tenemos amistad, escuchamos una palabra y volvemos a nuestra rutina de cada día. La iglesia son las manos del Señor, es el cuerpo del Señor, son los pies del Señor. Hemos sido llamados con un propósito y ese propósito se manifiesta a través del servicio, sirviendo a las demás personas en cualquier área, en cualquier cosa que pueda contribuir para la edificación y para la bendición de la vida de otra persona. Porque hay otros que asocian el servir a Dios solamente con hacer una actividad dentro de aquí, del ámbito de la iglesia. Y eso no es así. Usted puede servir a Dios en su lugar de trabajo. Puede servir a Dios en su vecindad o en su edificio. Puede servir a Dios de 1000 formas diferentes. Pero debe haber ese sentir realmente de que queremos servir. Y no solamente queremos, sino que lo hacemos. Eso es lo que nos enseña la palabra. Cristo mismo fue el ejemplo, el referente por excelencia. Yo no he venido a ser servido, dijo él. Yo he venido a servir. Estoy entre vosotros como el que sirve, dijo el Señor. Un mismo sentir como iglesia se manifiesta en tener unidad de pensamiento con respecto a lo que dice la Biblia y unidad también en el servicio a Dios, sirviendo a las demás personas. Concluyo, hermanos, la semana siguiente ampliaré este tema. Tener un mismo sentir no es el fruto de la casualidad. Tener un mismo sentir es una obra de Dios. En Efesios capítulo 4, verso 3 dice, procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo. No dice que usted crea la unidad. Eso es una obra de Dios. Procuren mantener la unidad. La Biblia responsabiliza a cada cristiano a mantener, a proteger y cuidar esa unidad, no a crearla. Eso lo hace el Señor. Pero sí nosotros tenemos una responsabilidad y es mantener, proteger y cuidar. ¿Por qué? Y escúcheme bien que estoy terminando. Porque la posibilidad de que se rompa esa unidad siempre va a estar presente. Por eso la Biblia dice que debemos mantener o guardar la unidad. Siempre va a estar presente la posibilidad de que se rompa. Todas las iglesias, todas las congregaciones locales, para ser más específico, están expuestas, ¿saben a qué? A la división, a que se dividan, a que se rompa la unidad. La misma iglesia de Corinto. El apóstol Pablo comienza hablándolo y le dice, oigo que entre vosotros hay divisiones y en parte lo creo, dice el apóstol Pablo. En la iglesia de Éfeso, en las iglesias de Apocalipsis, la unidad de la iglesia peligraba porque no había un mismo sentir. Mantener la unidad o mantenemos la unidad cuando cultivamos y trabajamos un mismo sentir. Eso es lo que nos enseña la palabra. Por eso una y otra vez el apóstol Pablo, y se ve que esto era común en las iglesias, porque fíjese que a 3 de iglesia, la de Corinto, la de Filipo, la de Roma y el apóstol Pedro también hablando, hablan acerca de este tema de mantener la unidad. Miren, un día como hoy, hace ya 5 años, esta iglesia abrió sus puertas unas calles más atrás, en la otra calle de abajo. Y a lo largo de estos 5 años, estamos en el mes de aniversario, ¿vale? A lo largo de estos 5 años, Dios se ha glorificado en medio nuestro, porque Dios es el que hace la obra. El crecimiento es notorio para todos. Dios nos ha bendecido con tener este local propio y otras bendiciones. Pero ¿saben? Somos conscientes que el reino de las tinieblas, que el mismo Satanás no está contento con eso. Él no está contento con que usted esté aquí en la iglesia. Satanás no esté contento en que nos falten sillas ahí atrás para sentar a las personas. A él no le agrada eso. Y ¿sabes qué? Él tratará de romper la unidad de esta congregación. No estoy siendo un profeta de malos augurios.
Esto es lo que se ve en la vida de cada congregación. Por eso la palabra una y otra vez insiste en mantener esa unidad. ¿Están entendiendo lo que les digo, hermanos? En tener un mismo sentir, porque van a venir ataques de todas partes para que esa unidad se rompa. ¿Cómo lo hará? Miren, con toda probabilidad, Satanás tratará de romper la unidad con personas que justamente forman la unidad de la iglesia. Esa es la forma que Satanás va a utilizar. Para ello él utilizará nuestra carnalidad. Cuando Pablo habla a la iglesia de Corinto, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y él no dice, no, es porque Satanás se metió y rompió todo eso. No, porque hay entre vosotros celos, pleitos, iras, contiendas. ¿Qué son esas cosas? Esas cosas son manifestaciones de carnalidad o falta de espiritualidad. Satanás utilizará a aquellos que forman parte de la unidad, muchas veces por medio de la ignorancia, del orgullo, de la soberbia de corazón, de rebeldía o cualquier otro pecado oculto que hay en el corazón nuestro, de cada uno de nosotros. No piensen que va a venir algo de fuera, que puede venir, pero generalmente cuando la iglesia es atacada desde el exterior, ¿sabes qué sucede? La iglesia se fortalece más. La iglesia se reagrupa y dice, tenemos que hacer frente a esta situación. Pero el enemigo es astuto y él comienza a tocar, a sembrar semillas de desunión en medio del pueblo de Dios. ¿Hay manera de evitar tal cosa, hermanos? ¿Se puede evitar esa situación? ¿Se puede evitar que el crecimiento que se experimenta no se detenga y se siga creciendo? Claro que hay una manera de evitar tal cosa. ¿Sabes cuál es? Teniendo un mismo sentir. Teniendo un mismo sentir. ¿Ven la importancia de lo que dice la Escritura? Sean todos de un mismo sentir, unánimes. El mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Todo eso se evita teniendo un mismo sentir y protegiendo la unidad de la iglesia. Usted tiene un papel protector, usted tiene un papel importante dentro del contexto de la iglesia, que es proteger esa unidad. Dios le da la fuerza, Dios lo va a ayudar en todo momento. La pregunta es, ¿estás dispuesto a ello? ¿Estás dispuesto a tener un mismo sentir como iglesia del Señor? La semana que viene hablaremos un poco más de esto, porque un mismo sentir se cultiva. No es algo que me viene así. ¡Ay, tengo un sentir! No, eso no es así. El sentir hay que trabajarlo. Hay que cultivarlo en nuestra vida. Y si no lo cultivamos, no lo vamos a tener, hermano. Por eso una y otra vez la Biblia enfatiza la idea. ¿Cuántas veces hemos leído ese pasaje en el día de hoy? 3 pasajes, 4 pasajes diferentes. ¿Estás dispuesto a trabajar por ese mismo sentir? ¿Estás dispuesto a guardar la unidad de la iglesia? Porque si no estamos dispuestos a ello, ¿sabes qué será? Estaremos colaborando justamente para todo lo contrario, para romper la unidad de la iglesia. Y usted dirá, bueno, ¿y eso a cuento de qué has compartido eso hoy en día? Mire, no debemos esperar que haya un problema para hablar de ese problema, ¿vale? De sabio es adelantarnos a determinadas situaciones y poder ser conscientes de lo que estamos viviendo. No debemos esperar a que justamente haya un mal espíritu moviéndose dentro de la iglesia para entonces actuar. Vuelvo a repetir, más sabio es ser consciente de esta verdad para que actuemos con sabiduría en cada situación. Amén, hermanos.